veneno del alma. Veneno del alma. Ese es el título de lo que estoy compartiendo con ustedes durante estos minutos. Veneno del alma, dilo conmigo, veneno del alma. Ahora, cuando hablamos de veneno del alma, ¿qué mención hacemos? ¿A qué se refiere esto de veneno del alma? En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15, Jesús dijo lo siguiente. La palabra dice, y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Eso fue lo que Jesús dijo. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y luego Lucas 12, 21, en el mismo contexto, viene y dice: así es el que almacene riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, y es un necio. Jesús dijo: tengan cuidado con la avaricia, porque la vida de cada uno de nosotros no consiste en lo que tengamos o cuánto tengamos en esta vida. Ahí es donde se marca una diferencia entre el ser y el hacer. Nosotros somos importantes, somos valiosos, somos dignos, somos hijos de Dios no por lo que hacemos, sino por lo que somos. En la vida vales no por lo que haces, sino por lo que realmente eres en la vida. El hacer viene a ser resultado de lo que nosotros somos. Entonces, Jesús dice: la vida no consiste en lo mucho que se tenga. Por eso tengan cuidado con la avaricia. Inmediatamente Jesús empezó a hablar de un hombre que producía mucho, que tenía grandes propiedades, tenía almacenes, todos sus productos los tenía almacenados, había riqueza que venía y entraba a sus bodegas, a sus almacenes. Y un día ese hombre dijo: wow, tengo tanta riqueza, tengo tantas posesiones, tengo tanto, que voy a construir muchísimo más graneros y haré lugares, bodegas más grandes para que entre toda la producción. Comeré y beberé, dijo aquel hombre. Mientras que el dinero y los demás trabajan por mí, comeré y beberé. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en respuesta a eso? ¿Recuerdan la palabra que Jesús dijo? Necio. Jesús dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Por eso Jesús, en la apertura de esa historia, dice: guárdense de la avaricia. La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Y luego de que contó la historia, vino y dijo ya esto de que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es necio. ¿Saben que el sistema de este mundo está literalmente diseñado para que nosotros todos nos endeudemos? Literalmente, y sobre todo en estos días, en estos tiempos, cuando la gente se emociona más, cuando la gente se llena más de ansiedad, cuando muchos sienten sus billeteras, sus carteras, sus cuentas bancarias un poquito más abultadas, más llenas, más gruesitas, entonces muchas veces vienen los controles desmedidos o viene el descontrol. La gente no se mide y vienen gastos más allá de la propia capacidad, midiéndose por el momento y no por todo. Por eso es que en chota, en serio y de muchas maneras siempre se habla de la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Diciembre muy lindo, gastamos, comimos, compramos, viajamos, etcétera, etcétera. Ahora sí, aguántese la cuesta de enero, a ver cómo llega a final de mes. Y a veces la cuesta de enero se extiende a casi todo el año y la gente está anhelando que llegue diciembre para poder respirar un poquito más, porque el sistema de este mundo está diseñado precisamente para que nosotros nos endeudemos. Y es precisamente la primera razón por la cual las parejas pelean. En los matrimonios o en el contexto de las parejas, la razón número uno en la lista de muchas por las que las parejas pelean, incluso por lo que las familias se separan, por lo que se dan la mayor cantidad de divorcios, tiene que ver con temas de finanzas. Por ejemplo, una persona incluso, no solo en ese campo, un muchacho quiere estudiar, quiere ser profesional, quiere ir a la universidad, pero no tiene la capacidad la capacidad financiera para estudiar lo que quiere. ¿A qué nos invita el sistema de este mundo? Vaya, endeúdese, saque un préstamo estudiantil,
para que vaya pagando toda su carrera. La persona lo hizo, pero a la hora en que terminó la carrera, ahora sí tiene una deuda y no sabe si va a entrar de inmediato al mercado laboral o no va a entrar al mercado laboral. No sabe si va a poder hacerlo. Sin embargo, no ha entrado todavía, apenas se está profesionalizando y ya la persona, estamos aquí, sí, estamos acá adelante, aquí, sí, ok. Ya la persona ya se ha endeudado, ya la persona está cargando con un bulto de deudas fuertes y grandes en su vida. La principal causa de estrés y todos los derivados del estrés, las consecuencias sobre nuestro cuerpo, vienen precisamente por problemas de deudas. Las consecuencias en la salud generadas por el estrés y los derivados, todo el montón de males que genera el estrés, tienen que ver con las deudas. En la Biblia nosotros encontramos, por lo menos si nos vamos a la Reina Valera, encontramos 130 ocasiones diferentes donde la Biblia nos habla del tema de la oración. 130 ocasiones diferentes en que la Reina Valera nos habla de orar o nos habla de la oración. Encontramos 250 veces en la Biblia cómo se nos habla del tema de la fe. Versículos que hablan del tema de la fe. 250 veces se nos habla en la Biblia del tema de la fe. Y 2350 veces, oiga, 2350 veces la Biblia habla de temas de finanzas, de temas de deudas, de temas de dinero. Jesús, muchas de sus alocuciones, Jesús mucho de lo que compartía tenía que ver con todo esto. Ahora, ¿por qué la Biblia lo enseña así? Jesús de hecho fue muy enfático en temas financieros porque él sabía que el dinero sería algo que pudiera mantener a las personas esclavizadas. No el dinero en sí mismo, sino como el sistema del mundo se ha movido históricamente y ha tenido a la gente ahogada y ha tenido a la gente mal y a todos de una o de otra manera en los diferentes procesos, etapas de nuestra vida. Aún la obra de Dios nos ha sometido a ese sistema de deudas. Y entonces eso es lo que genera muchas de las situaciones que hemos cargado en el mundo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores. ¿A quién no puede servir nadie? ¿A dos qué? ¿A dos? Está hablando de dos eminentes, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y entonces ya viene y es específico: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando dice la Biblia no pueden servir a Dios y a las riquezas, la palabra riquezas en el original, en el griego, es la palabra mamón. Di conmigo, mamón. Ahí lo que la Biblia está diciendo es: ustedes no pueden servir a Dios y servir a mamón. Mamón era el dios de las riquezas y el nombre se usaba para simbolizar o para representar la avaricia. Ese era el nombre mamón. Ahora, quiero hacer una pequeña distinción en medio de todo esto. ¿Qué es la avaricia como tal? La avaricia como tal podemos darle muchas definiciones, pero la avaricia es el deseo obsesivo de tener bienes, de tener dinero, de tener riqueza, de tener muchas cosas. Y miren la palabra que usé, es el deseo obsesivo. No es lo mismo tener un deseo de tener algo que tener un deseo obsesivo por tener algo. Entonces, el problema no es el deseo, porque yo creo que la buena voluntad de Dios es bendecir a su iglesia y bendecir a sus hijos. La buena voluntad de Dios es que tus caminos sean prósperos y fructíferos. La buena voluntad de Dios es que tengas un trabajo estable, que tengas una remuneración estable y que más bien vayas creciendo, que vayas ascendiendo en puestos, que llegues a tener incluso tu propio negocio, tu propia empresa, que en el lugar donde desarrollas, ejecutas tu profesión, tu vocación, tus destrezas, tus habilidades, eso prospere y fructifique tanto que te engrandezca.
Ese es un deseo que todo hijo de Dios debe de tener. Y es algo por lo que oramos, y es algo que creemos, y es algo que la Biblia lo enseña, y es algo que la Biblia lo tiene claro. Esa es la buena voluntad de Dios. Ese debe de ser el deseo de nosotros. Pero la avaricia es el deseo desmedido de querer tener dinero, de querer tener riquezas, pero aquí es donde viene la particularidad, de querer tenerlo para mí mismo. Avaricia es cuando alguien, avaricia y codicia son diferentes. Ya se los describo. Avaricia es cuando quieres tener o cuando tienes y hasta dar lo mínimo te duele. Y hasta compartir lo mínimo te duele. Avaricia es cuando tienes 30 pares de zapatos en la casa, 40 pares de zapatos, y te dicen, ¿por qué no siembra unos a una persona? Y agarrar aquellos y sembrárselos a alguien, hasta eso te duele. Y dices, no, jamás me van a quedar solo 29. Eso es avaricia. Avaricia es, tengo 100,000 colones, para no hablar de términos muy macros, tengo 100,000 colones en mi cuenta, pero tomar 2,000 colones para sembrarlos en alguien o bendecir a alguien me duele, entonces no lo hago. Para cualquier cosa importante o con más razón para sembrarlo en la obra de Dios me duele. Hay avaricia en el corazón y la avaricia es pecado. La codicia es prima hermana de la avaricia. La codicia es el mismo deseo desmedido de tener, el mismo deseo de querer tener, pero la persona no tiene el problema de quererlo para sí. La codicia es yo quiero tener. Y la codicia muchas veces se enfoca en yo quiero tener lo que él tiene. Y yo quiero tener más que todos los demás. Esa es la codicia. Codicia es, ¿y por qué él anda con esa ropa? Yo quiero tenerla también para mí. Y mire qué bonito lo que compró. Yo quiero tener eso también para mí. O sea, no es inspirarse en la otra persona, es porque si él lo tiene, porque yo no lo voy a tener. La codicia es, fueron a ese lugar a pasear, más ahora en la era de las redes sociales. Fueron a ese lugar a pasear. Si fueron allá, ¿por qué yo no puedo ir? Yo quiero ir ahí. Es más, y si subió 20 fotos de ese lugar, yo quiero subir 50 fotos de lugares más allá de donde esa persona fue, para decir, tome chichi. Esa es la codicia. La codicia es querer tener lo que otros tienen. Y la codicia también es querer tener más que lo que otros tienen. No necesariamente para mí, porque hay personas que pueden ser codiciosas, pero no tienen problemas en dar a otros. No tienen problemas en sembrar, pero sí son codiciosos. Tienen eso de la codicia. La avaricia es todo para mí. La codicia es todo, aunque no voy a vivir obsesionado por almacenar y almacenar y almacenar y guardar y guardar y guardar y guardar solo para mí. Hay gente que almacena y guarda y guarda y guarda y guarda y guarda y no lo disfrutan ellos. Eso es avaricia. La satisfacción es, esto lo tengo yo. La codicia es tengo y tengo y tengo y tengo y tengo, aunque de la misma manera se vaya yendo. Ahí quería hacer esa salvedad. Pero cuando yo veo que Jesús dice nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, aborrecerá al uno y estimará al otro, y dice no pueden servir a Dios y Mamón. Mamón entonces era un Dios, el Dios de la avaricia. Y vemos cómo Jesús le da un grado, Jesús le da un rango de Señor. Jesús no llama a Mamón como una cosilla por ahí. No, le da un grado de Señor. Habla de Dios como el Señor y habla de Mamón como un Señor. Por eso dice nadie puede servir a los dos señores. Y lo que quería dejar claro era que Jesús lo que quería dejar claro era entonces que no podemos servir a Dios que es espíritu y a la vez ser esclavos del espíritu de Mamón o el espíritu de la avaricia o el espíritu del materialismo.
Incluso aquí quiero decir que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, por años ha entendido, ha interpretado erróneamente este pasaje, llegando a la conclusión de que para ser cristiano, porque vea lo que Jesús dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Entonces, para ser cristiano hay que ser pobre, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No, el problema no es que prosperes. El problema no es que crezcas en productividad. El problema no es que tengas un mejor trabajo. El problema no es que tengas más dinero. El problema no es que tengas una mejor casa. El problema no es que tengas más bienes. El problema es que eso se convierta en el Dios de tu vida, que eso se convierta en el Señor de tu vida. El problema es que eso te acapare, que eso te llene, que eso ocupe tu lugar de tal manera que ahogó a Dios en tu vida. Mamón no es un simple término. Cuando yo veo lo que Jesús dijo, mamón no es un simple término, sino que es mamón un espíritu. Mamón es un espíritu que se mueve y que opera en las cosas materiales. De hecho, el origen de mamón es caldeo. ¿Recuerdan algún personaje bíblico que era caldeo? Alguien de esos que lo agarran así, que era caldeo. Mamón era de origen caldeo, y en el mundo caldeo o en la cultura caldea se refería al dios de la avaricia. En la cultura caldea tenían al dios de la avaricia, al dios de la riqueza, al dios del materialismo, y era el dios Mamón. ¿Recuerdan a alguien? ¿Ya alguno recordó algún caldeo? Padre, vamos para discipulado tipo escuelita de bebés. Ur de los... ¿Y quién era de Ur de los caldeos? ¿Quién era de Ur de los caldeos? Abraham. Les estoy soplando. ¿Quién era de Ur de los caldeos? Abraham. Abraham era descendiente de Ur de los caldeos. Pero ¿sabe qué? Abraham, que era un hombre rico, descendiente, dice la Biblia, de Ur de los caldeos, entonces significa que Abraham vivía familiarizado con el espíritu de Mamón. Abraham vivía familiarizado con el espíritu del materialismo, con la obsesión por tener y tener y tener. Y de hecho Abraham era un hombre rico. Ahora, Ur era un lugar de mucha riqueza, de donde era oriundo Abraham. Era un lugar de mucha riqueza. Era un lugar de mucho materialismo, era un lugar de mucha idolatría y de mucha adoración al Dios de la riqueza, al Dios del materialismo, al Dios Mamón. Pero cuando Abraham fue llamado por Dios y le dijo: vete de tu tierra, de Ur de los Caldeos, y de tu familia a la tierra que yo te mostraré, y Dios se lo llevó a la tierra de Canaán, y conocemos toda la historia, cómo de ahí nace el pueblo de Israel. Cuando Dios se lo llevó para que él fuera el padre, la cabeza, la raíz del pueblo de Canaán, ya Abraham empieza a tener otro tipo de experiencia. Vemos otro espíritu, ya no el espíritu de Mamón, sino que vemos otro espíritu que opera en Abraham. Y aquí es donde quiero que veamos en la Biblia. Génesis capítulo 14, versos del 16 al 24 nos dice la Biblia: así recobró todos los bienes, y también está hablando de Abraham. Así recobró todos los bienes, y también recobró a su sobrino Lot sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Ahora, haga un alto ahí, hágame un alto ahí, detengámonos un momento ahí. A Abraham le dicen, viviendo en la tierra de Canaán: tu sobrino Lot está en medio de una guerra de varios reinos y lo han secuestrado. Entonces Abraham tomó a todo su equipo, a toda la gente que con él trabajaba, se fueron a liberar a Lot. Y ahí es donde la Biblia nos habla esta historia. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedar-Laomer, por si alguien quiere ponerle ese nombre a un hijo, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham,
diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice la Biblia: y Abraham le dio a él, al sacerdote Melquisedec, el diezmo de todo. Ahora, ¿cuál es el contexto de la historia? ¿Qué me interesa rescatar de esto? Abraham era oriundo de la tierra caldea, es decir, de la tierra en donde uno de los grandes dioses era Mamón, el dios del materialismo. Era una tierra muy rica, era una tierra donde todo giraba en torno al materialismo, donde todo se medía por el estatus, donde todo se medía de esa manera. Y entonces Abraham, que también era un hombre rico, estaba en medio de ese mundo. Cuando Dios lo transforma, lo lleva a la tierra de Canaán, empieza Dios a trabajar en él, y ya es otro espíritu, no el espíritu de Mamón, sino que otro espíritu el que opera en él. Y para mí, Abraham, cuando fue a liberar a Lot y recuperó toda la riqueza, viene y se encuentra Melquisedec, que la Biblia dice que Melquisedec es la figura de Cristo. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham traía todo un botín, había recuperado una gran riqueza de lo que habían robado en medio de aquella guerra de reinos. De lo que habían robado, Abraham traía mucha riqueza, mucha prosperidad. Y cuando se encontró con dos personajes: el rey de Sodoma, que quiso que Abraham le diera una parte, y Abraham no se la dio, como diciendo: yo no voy a sembrar en tierra seca, yo no voy a sembrar en mala tierra. Pero vino Melquisedec, figura de Cristo, dice la Biblia, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, y bendijo a Abraham. Y Abraham, por una convicción de Dios, por un mover, por el espíritu que operaba en él, la Biblia dice que vino y le dio los diezmos de toda la riqueza que él tenía en ese momento. ¿Qué es lo que la palabra enseña claramente en esto? Literalmente, Abraham había quebrantado el espíritu de Mamón. Y la mejor evidencia de que había quebrantado el espíritu de Mamón era que ya ese espíritu no lo gobernaba para querer tener más y más riqueza, sino que le daba diezmos al sacerdote Melquisedec. Ahora, cuando el pueblo de Dios, y aquí viene otro ejemplo, ponía este de Abraham, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sale de la tierra de Egipto y llega a la conquista de la tierra de Canaán, fueron advertidos por el Señor. Dios advierte al pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto, cruzan el desierto, llegan a la tierra prometida, el Señor les dice: un momento. Y Dios los advierte sobre un principio que debía de regir, que debía de guiar sus vidas en la tierra prometida. Y quiero que todos los que están en casa, que también están viendo esto, reciban por el Espíritu esta palabra, porque yo creo que muchas personas tienen que recibir esta palabra. Dios les hace una advertencia cuando van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué tierra prometida? Porque era la tierra que Dios les había preparado, donde iban a prosperar, donde iban a fructificar, donde iban a producir. Por eso la Biblia la llama la tierra que fluye leche y miel, lo que hoy es la tierra de Israel. Y ahí iban a ser tremendamente bendecidos por Dios. Pudiera hablar de muchos ejemplos contemporáneos en medio de las dificultades que vive Israel, muchas veces injustamente señalado por el amarillismo y el sensacionalismo periodístico. Se lo digo yo como conocedor y profesional en el campo periodístico, de cómo el periodismo ha manipulado muchas de las noticias por intereses creados contra la nación de Israel. Pero muchas cosas buenas tendrían que hablarse de Israel. Y hoy lo que se hablan son muchas cosas que venden a Israel como un país injusto frente a mucho de lo que sucede. Pero qué triste es cuando, por ejemplo, un padre terrorista dice: me van a matar, y pone a su hijo delante como escudo humano. Mátenme, pero lo van a matar primero a él. Hay tantas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Mejor no me desvío para... El punto es que cuando Dios les habla a ellos y van a entrar a esa tierra a poseerla, el Señor les hace una advertencia. Y les dice en Deuteronomio capítulo 8, versos 16 al 19: Él, hablando del Señor,
Dios les dice a través de Moisés: Él es quien te alimentó con maná todos los días. Él es quien te alimentó con maná en el desierto. Maná que tus antepasados no conocieron. Les está recordando Dios como durante todos los años en el desierto no los dejó perecer, no los dejó morir de hambre. Siempre Dios les dio alimento, todos los días los alimentaba. No abrían la alacena, además de que estaban de paso en el desierto, y decían: wow, ¿qué tenemos? No, todos los días se acostaban sin hambre, sin saber qué iba a pasar en la mañana. Pero no hubo una sola mañana en la que el Señor no hiciera descender maná del cielo para darles alimento. Todos los días Dios los cuidó. Podían estar en una profunda necesidad, y eso es lo que la iglesia debe de saber, porque la palabra dice, el salmista dijo algo que sus ojos nunca vieron, algo nunca vieron los ojos del salmista, y él dijo: nunca he visto un justo desamparado, ni a sus hijos, ni a sus generaciones, ni a sus simientes que mendiguen pan. Cuando alguien camina en la justicia de Dios, de lo que debe de tener certeza siempre, todos los días de su vida, es de que nunca será desamparado por la mano del Señor. Su mano siempre estará sobre su vida. Sus descendientes, sus generaciones serán benditas, y la provisión de Dios estará ahí. Eso dijo el salmista, y eso lo hizo el Señor con Israel en el desierto. Nunca los desamparé, nunca los dejé. Podían acostarse y los chiquitos decir: papá, mamá, y en la mañana ¿qué hay de desayuno? Hijos, no sabemos, el Señor proveerá. Y todas las mañanas en el desierto, 40 años fueron un testimonio, porque ni un solo día Dios dejó de traerles alimento. Ni un solo día Dios dejó de proveerles y darles todo lo que necesitaban. A veces cruzamos desiertos. Yo recuerdo una experiencia, y la cuento solo porque ligué esto ahorita, que muchos me la han escuchado en algún momento. Estábamos empezando la iglesia, estábamos en los primeros meses, y nos venimos a una reunión en el antiguo local donde estábamos, que hoy pasaba por ahí, por el tránsito vehicular. Estuve detenido como 3 minutos ahí y veía, hoy es un negocio de repuestos de aires. Yo decía: Señor, este lugar fue un lugar donde tu gloria estuvo por 4 años. Y pensaba en tantas cosas lindas que Dios hizo ahí, en ese lugar ahí para arriba de Metrocentro. Y recuerdo que entramos al lugar, tenía la iglesia poquitos meses, muy pocos meses de haber empezado. Mi esposa está embarazada de mi hijo Josué, que hoy tiene 20 años, Josué. Y ese día nunca se me olvida que yo me fui a San José a una reunión. Y cuando me fui a esa reunión en la mañana, no teníamos nada al almuerzo. Nada, no teníamos nada literalmente para almorzar. Y resulta que yo decía: Señor, tú vas a hacer algo, yo sé que tú nos vas a bendecir. Voy a San José, a la reunión a la que iba, y yo hasta oraba y decía: Señor, que la gasolina me alcance. Señor, yo sé que tu mano está sobre nosotros. Recuerdo que entro a una soda, a la soda de Chalito, de Gonzalo Mena, y de verdad hasta hoy yo bendigo a mi amigo Chalo. Y entro a la soda y ya Chalo me saluda: y ¿te vas a comer algo? Y le digo: no, dámelo para llevármelo a la casa. Pero no, sentate, no, alistámelo ahí, y yo me lo llevo a la casa. Yo decía: Señor, para llevárselo a Du. Y recuerdo que Chalo empezó a meter ahí, y me dio un montón. Y más bien llegué a la casa a decirle a Du: meterlo al refri para que no se nos ponga feo, para que nos rinda de todo lo que sobró. Ese mismo día, vamos para la iglesia, y Dunia, un poco cargada con todo, vamos para la iglesia y me dice: ¿y qué vamos a comer estos días?
Yo nada más le dije, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Ella estaba embarazada de Josué. Tenía como 3-4 meses de Josué, de su embarazo. Y cuando estamos en la iglesia, recuerdo que mi tema era sobre prosperidad en Dios, confianza en Dios, fe en Dios. Yo dije, Señor, en la parte humana es la hipocresía y es la mentira más grande, pero en la parte espiritual es la verdad más infalible. Yo sé en quién he confiado. Cualquiera me diría humanamente, usted está loco por lo que está hablando, pero yo sé quién es el Dios en el que he creído, y hablé lenguaje de fe y prediqué lenguaje de fe. Pero no se me olvida que estoy predicando, estoy adelante predicando, cuando veo que se viene mi hermano Joel a donde está mi esposa y le habla al oído. Ella se levantó y sale. Ahí estaba un carro parado al frente porque se veía la entrada allá, y yo vi que se montó un carro y se fue. Yo nada más dije, se enojó la pastora, por lo que el mentiroso del pastor está predicando del Dios que bendice, del Dios que suple, del Dios que provee, del Dios que no falla, del Dios que siempre está ahí. No eran fáciles esos días y yo la entendía perfectamente. Y se fue. Terminó la reunión después y vengo y le digo a Joel, le digo, ¿y tú? Nada más vino un carro, me dijeron que la llamara, yo entré, la llamé, salió, se montó al carro y se fue con ellos. Y yo, ¿quién era? No sé. Y yo nada más me fui. Después llegué a la casa y abro la puerta y entro. Y cuando entro veo toda la sala de mi casa, la misma sala de hoy, llena de bolsas, toda la sala llena de bolsas. Y yo me quedo viendo aquello. Todas las bolsas tenían una ballena y decían Hipermás. ¿Se acuerdan el famoso Hipermás? Y veo todo ese montón de bolsas y la veo a ella sentada allá llorando. Y donde yo veo eso y la veo a ella, le digo, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ella quebrantada. Le digo, contame, ¿qué pasó? Me dice, y qué lindo ya a la vuelta de los años contar abiertamente testimonios con nombres. Me dice, resulta que Chichi, así le decíamos, o le hemos dicho de cariño toda la vida a un primo de ella que es pastor en Heredia. Chichi y Saray, la pastora Saray, venían para Cartago, venían a visitar a la mamá de Chichi, la pastora Laura Pacheco, que ya está con el Señor. Venían a visitarla, y cuando vienen cruzando al puro frente de Pasoca, dice Chichi tú me cuenta que Chichi dijo, lo promociono porque ya no existe, que Dios le dijo, Sara, tenemos que devolvernos. ¿Qué pasó? Tenemos que devolvernos. ¿Qué pasó? Dios no me deja tranquilo. El Señor me está diciendo que nos devolvamos, que vayamos ahí al Hipermás y que le compremos el comestible más grande que pueda existir, jamás comprado a Henry Duña. Pero ¿por qué a ellos? No sé, Dios me lo está poniendo en el corazón y yo solo quiero ser obediente. Cuando sucedió eso y ella me cuenta eso, yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos con tanto? Lo primero que hicimos fue bendecir familias que sabíamos que estaban en necesidad, y nos quedó a nosotros como para 3 meses. Y nunca se me olvida que Duco, llorando, me dice, ¿no te he contado algo? Hace mucho tiempo X persona no me pagó 10,000 colones de un trabajo que ella le había hecho, de algo de una prótesis dental. Hace mucho tiempo no me lo pagó, y hoy me la encontré en Cartago y me dice, ay, ahora que la veo, qué vergüenza, hace mucho yo le debo este dinero, tome 10,000 colones. Me dice, yo no te había dicho que tenía 10,000 colones. Pero cuando llegamos a la iglesia, me dice, fulana de tal, que también estaba embarazada, más o menos
un embarazo al mismo tiempo de ella. Fulana de tal, yo llegué y le dije: fulana, decime una cosa, ¿cómo te va con tu embarazo? ¿Todo bien? Y tratamiento y todo, y cuidados, y ya no, yo me imagino que bien, pero nunca te ha visto un ginecólogo, nunca, no, nada. ¿Y por qué? Ya no, es que, ¿por qué? Bueno, es que no tengo plata. ¿Cuánto te cuesta la cita? 10,000 colones, dijo que le costaba. Toma, aquí está la plata. Y esa misma noche los 10,000 colones se los dio a esa persona. Y entonces eran días de desierto, por eso dije esto. Eran días de desierto, pero nunca como justos hubo desamparo de la mano poderosa, de la mano proveedora y de la mano de bendición de Dios. Nunca faltó el Señor, nunca faltó. Y viene el Señor y le dice al pueblo de Israel: Él es quien te alimentó con maná en el desierto, maná que tus antepasados no conocieron. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba y al final prosperarte. Ten cuidado, dile al que está a tu lado: ten cuidado, le dijo el Señor a sus hijos, de no decirte a ti mismo: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así lo que está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. Si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda en otros dioses, los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Ahora, ¿por qué Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Los cananeos, los que habitaban esa tierra de Canaán, los que habitaban ahí donde Israel iba a entrar a habitar, la tierra que Dios les iba a dar, ellos que eran enemigos del pueblo de Dios en la tierra prometida, eran gobernados por el dios Mamón. Los cananeos eran gobernados por el dios Mamón. Es más, le pongo un ejemplo. Recuerda cuando los cananeos prepararon la huida de la tierra de Jericó. Podía quedarse lo que fuera, podía quedarse la suegra, podía quedarse quien fuera, pero dijeron: todo el oro, toda la plata, todo el cobre, el bronce, el hierro, todo, no vamos a dejar nada. Oiga, los cananeos se pudieron olvidar de lo que sea, pero no se olvidaban de sacar toda su riqueza. Por eso la Biblia dice que acumularon todo, para que cuando los de Israel entraran, ellos poder llevarse toda la riqueza. Ahora, ya Dios le había hablado al pueblo de Israel la palabra de que Él iba a transferir la riqueza de los cananeos al pueblo de Dios. Él iba a transferir la riqueza del pueblo pagano cananeo que adoraba al dios Mamón al tabernáculo de Dios, a la casa de Dios. Por eso los cananeos no pudieron llevarse nada. Termino con esto. Termino diciéndoles esta verdad. Quiero que te pongas de pie para que la recibas de pie, esta verdad. Todo lo material que nosotros sometemos a Dios y a sus propósitos va a tener siempre su bendición. Y esa es la razón por la cual, es literalmente la razón por la cual se multiplica y no puede ser consumida por el devorador. Porque todo lo someto a Dios, porque todo lo consagro a Dios, porque lo pongo a Él como lo número uno. Yo creo que Dios quiere restaurar en su iglesia los principios originales de su palabra, y parte de esa restauración consiste en erradicar toda forma de avaricia en el corazón. Que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Hay una promesa con la que termino y quiero que levantes tus manos. Proverbios 13:22. Y he orado por esto y le he dicho: Señor, que esto se active en tus hijos, esto se active en la iglesia. El hombre de bien y la mujer de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Iglesia, tus generaciones son generaciones benditas en el nombre de Jesús. La gente buena, la gente de bien, la gente bendecida por Dios, la gente que es sabia administradora de lo que Dios le ha dado,
La gente que consagra a Dios todo en su vida y lo pone a Él como lo número uno, es gente bajo la promesa del Señor de dejar herencia, de dejar bendición, de dejar provisión a sus generaciones. En todo sentido, de dejar bendición. Con razón la misma palabra, y esto lo digo en el nombre de Jesús, la misma palabra dice: he puesto delante de ti, he puesto delante de ti, dice el libro de Deuteronomio, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la bendición para que la reciban tú y tus descendientes, en el nombre de Jesús. Generaciones benditas, en el nombre de Jesús. Mucho de lo que el impío ha hecho será trasladado al reino de Dios. Dios levantará, Dios tocará, Dios transformará el corazón de impíos, para que mucho de lo que han producido sea para el reino de Dios y para bendecir la vida de los hijos de Dios. Yo así lo creo. Yo así lo creo en el nombre de Jesús. La bendición de Dios está sobre esta casa. La bendición de Dios está sobre cada familia. En el nombre de Jesús, yo creo y declaro en el nombre de Jesús un cierre de la abundancia, un cierre de prosperidad, un cierre de fructificación. En el nombre de Jesús, los cielos se abren para esta iglesia. La gloria postrera, la gloria venidera, la gloria de nuevo año es la gloria mayor de Dios para las familias, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por esos cielos abiertos, derramando tu gloria, derramando tu bendición, derramando tu provisión en el nombre de Jesús sobre la iglesia.